Hola, bienvenidos a la Cocina con Luis, en este nuevo ciclo que denominamos Cocineros Fueguinos. Mi nombre es Maxi Varela y hoy les vengo a traer una receta bien sencilla en conmemoración de la Semana de Mayo. Vamos a hacer unas tortas fritas, pero esta vez vamos a hacer una versión de tortas fritas rellenas. Son las clásicas tortas fritas que conocemos todos, nada más que le buscamos una vuelta de rosca como para hacer algo distinto. Le vamos a agregar un relleno dulce y un relleno salado. Vamos a comenzar con la receta. Yo hago una masa que la fui adaptando a mis gustos. A mí me gusta una torta frita más bien esponjosa, que tenga algo de cuerpo, que no quede seca, que no quede tan crocante. Así que para lograr ese tipo de masa vamos a usar dos tipos de harina. Vamos a poner harina común, 000 o 4 ceros, es indistinto para este caso. Y le vamos a agregar la misma cantidad de harina leudante. Mezclamos todo en un recipiente. Esto también lo podemos hacer en la mesada para quienes están cancheros y les gusta hacer la corona y tirar todo al centro. Pero yo prefiero hacerlo más sencillo. Y lo vamos a hacer en un recipiente. Vamos a agregar primero todos los secos. Vamos a ponerle azúcar. Mezclamos para incorporar. Ponemos sal. Seguimos mezclando los secos primero. Y le vamos a poner un toque de levadura, porque si bien tiene la harina leudante, también queremos ayudar a lo que tiene en parte de harina común, a que nos quede una masa con cuerpo. Una vez que tenemos todos los secos mezclados, vamos a agregarle la materia grasa. Yo en este caso uso grasa de cerdo. Me gusta cómo le da sabor y la consistencia en que queda. También podemos usar grasa vacuna, que le va a ir bien. La grasa es importante que esté a temperatura ambiente, ¿sí? Como suelen llamarle, grasa pomada, para que al momento de mezclar no se nos generen grumos en la masa porque está fría. Una vez que tenemos todos los ingredientes mezclados, vamos a ir por último con el agua. El agua la vamos a ir agregando gradualmente, porque si bien tenemos una medida estándar que respetar en la receta, puede ser que nos pasemos de agua porque la harina va a absorber menos cantidad y ahí tenemos que ir modificando la receta y nos puede quedar un resultado distinto al que esperamos. Yo me voy a ayudar con el cornet al principio, pero inevitablemente vamos a tener que usar las manos. Porque está el que le gusta comer las tortas fritas, pero no le gusta ensuciarse las manos. Yo tenía un familiar que decía que a todos les gusta la fritura, pero a nadie le gusta hacerla. Así que bueno, en este caso vamos a meter las manos en la masa y la vamos a hacer. Yo me voy a poner más cómodo y me voy a hacer espacio para poder amasar sobre la mesada. Yo el agua la tengo medida. Vamos a ponerla toda la cantidad. Y si nos pasamos, vamos a corregir. La idea de poner el agua de a poquito es, porque si nos pasamos y después tenemos que agregar harina, estamos modificando la receta en función de que el resto de los ingredientes está puesto en proporción a la cantidad de harina que usamos. Entonces, si nos pasamos de agua y tenemos que seguir agregando harina porque se vuelve una masa que no se puede amasar o no nos gusta la consistencia que está quedando, vamos a ir agregando harina y nos va a modificar lo que teníamos puesto de azúcar, lo que teníamos puesto de sal, y no nos va a quedar de la misma manera que hubiese quedado si quedaba la cantidad de líquido que buscamos. Ahora sí, metemos la masa en la masa y vamos formando. Esta masa es súper sencilla, no tiene muchos secretos.
Sí, después hay que dejarla reposar un rato porque obviamente como toda masa necesita descansar, porque cuando nosotros la estamos formando se pone un poco tensa, por decirlo de alguna manera. Entonces después, para poder estirarla bien, necesitamos que esté descansada. En este caso me va a faltar un poquito de agua. No tengo. Ahí me van a alcanzar un poquito más. ¿Ven? Esto es algo que también les puede pasar a ustedes. Fíjense que queda una masa muy dura que ni siquiera se puede formar. ¿Sí? Muchas gracias. Esto lo vamos a poner de a poquito, no lo vamos a preguntar porque tampoco está a medida. Esto es lo que yo les decía al principio. Muchas veces me ha pasado haciendo masas y usando harina inclusive del mismo lote, usando paquetes de kilo por ejemplo, que no todas las harinas absorben la misma cantidad de agua porque tiene que ver con el grano que fue hecho, en qué momento fue cosechado ese grano, en qué momento del año y demás. Entonces, si bien tenemos una medida estándar de líquido que le vamos a poner, puede ser que nos falte o que nos sobre. Esta receta obviamente después la vamos a tener para que ustedes la puedan escribir. Tiene una cantidad determinada de líquido, pero puede faltar o sobrar. Bueno, vamos a sacarla a la mesada para terminar de formar el bollo. Y mientras la dejamos descansar, vamos a preparar el relleno. Bueno. Ahí lo tenemos. Ya va tomando forma. Y aunque parezca que nos queda una masa húmeda, muy pasada de líquido, la vamos a dejar así porque en el momento que la dejamos descansar y después al estirar nosotros le vamos a ir agregando harina para que no se nos pegue a la mesada y sea más fácil de manipular. Entonces va a ser una masa que toda esa harina la va a absorber. La vamos a dejar así para dejarla descansar. El bollo ya está formado y todo mezclado. La vamos a dejar descansar unos minutos. Voy a lavar las manos un poquito para preparar el relleno. Bueno. El relleno que le vamos a poner en esta ocasión va a ser, vamos a hacer una versión salada con jamón y queso. Y vamos a hacer una versión dulce con dulce de batata en este caso. También puede ser de membrillo o algún otro dulce duro, ¿sí?, que podamos conseguir. Mientras tanto vamos a un corte, así preparamos el relleno. Bueno, siguiendo con la receta, ahora vamos a preparar, nosotros ya tenemos descansando nuestra masa. Vamos a preparar el relleno. En este caso vamos a usar queso cremoso junto con el dulce de batata y jamón con mozzarella. A mí me gusta usar mozzarella porque está bueno que cuando uno la come o la parte, la torta frita tenga ese queso que se estira, que es tan vistoso, que es tan lindo. Que si fuera el queso tivo, por ejemplo, que es el queso con el que se hace generar los sándwiches, el que se fetea, no queda con esa consistencia. Entonces vamos a usar mozzarella que se derrite bien, queda cremosa. Y la idea es hacer unas tortas fritas chiquitas. El tamaño obviamente se lo van a dar ustedes en función de sus gustos y la cantidad que sean en casa, porque eso es importante. Pero vamos a hacerlas chiquitas como para primero sean de una cocción más rápida, la podamos controlar la cocción, porque si son grandes puede pasar que nos queden cocidas por fuera y crudas por dentro. Entonces más chicas, mejor la cocción, más fácil controlar la cocción. En este caso no, al jamón lo vamos a cortar chiquitito.
en cuadraditos bien chiquitos. La mozzarella, a mí me gusta rallarla, pero si ustedes la quieren poner en trozos, también va a ir bien, porque no le va a hacer ninguna diferencia. Vamos a cortar un poquito más para que le podamos poner una buena cantidad de relleno a cada torta frita. Tenemos jamón por un lado, la mozzarella ya está rallada. Vamos con el queso cremoso para después agarrar el dulce. Este también lo vamos a cortar en cubitos y después, dependiendo del tamaño que nos quede la torta frita, vamos a ver cuánto le ponemos. Este también, el que va con el dulce, el queso cremoso. A mí me gusta usar queso cremoso porque me parece que acompaña mucho mejor al dulce de batata. Pero también pueden usar un queso de pasta semi blanda, como puede ser un pate gras, un gouda. También le iría bien. Y por último vamos a cortar unos pedacitos de dulce de batata. Puede ser dulce de membrillo también, esto es a gusto personal, por eso yo los hago de batata. También en cuadraditos chicos. Porque después cuando armemos van a ver que si lleva mucho relleno también se nos complica cerrarla. Es una receta muy sencilla, pero tiene sus mañas. Y con esto estamos. Dulce de batata, queso cremoso una, jamón y mozzarella la otra. Ahora vamos a dejar los rellenos por un lado, porque necesitamos la mesada despejada para estirar nuestra masa. Vamos a acomodar esto por acá. Y la tabla. Vamos a poner así nos queda más cómodo. La masa ya tuvo su tiempo de reposo. Como pueden ver, quedó un poquito más, se nota que está relajada, quedó un poquito más sedosa, por decirlo de alguna manera, a la vista. Y lo que les decía yo, la vamos a dejar un poquito húmeda, porque después esta harina que nosotros vamos a usar para estirarla, nos va a aportar harina en la masa. Entonces, si la dejamos con la consistencia justa, después nos puede llegar a quedar muy seca. Preparamos bien la mesada con harina por debajo y un poco al bollo que elegimos para que no se nos pegue ni en la mesada ni en el palote. Estiramos. El espesor de esto, la idea es hacerlo más o menos de medio centímetro, inclusive está un poquito menos. Tendría que quedar, para que se den una idea, de una un espesor un poquito más que una tapa de pascualina o una tapa de empanada. Si la hacemos de ese espesor se nos puede llegar a romper en el armado, pero si la dejamos muy gruesa después va a quedar muy grande, porque ustedes tengan en cuenta que esta masa tiene levadura y tiene harina leudante. Entonces nos va a quedar una torta frita súper esponjosa. Estiramos. Y también la cantidad de torta frita que le va a rendir va a depender del tamaño que la hagan. En este caso nosotros lo vamos a cortar en cuadrados para después cerrarla y que nos quede una torta frita triangular muy parecida a una empanada. Yo creo que ahí estamos. Vamos a comprobar. Perfecto. Cortamos. Más o menos de unos 8 centímetros. Primero cortamos unas franjas. No tiene que ser perfecto tampoco.
Lo mismo que no deja de ser una torta frita, que tampoco estamos haciendo pastelería francesa. Vamos con unos cuadrados. Este no me sirve, después lo vamos a usar obviamente. Y yo creo que con esto estamos. Después voy a tener que hacer más porque si no después me van a matar acá. Con 6 no hacemos nada. A ver, vamos 6, vamos a hacer unas 10 para empezar. 5 y 5. 9 me quedaron. A ver, este si lo rescatamos, este lo rescatamos. Ahí está. Bueno. Vamos a armar. Vieron que es muy sencillo, rápido. Vamos a disponer ahí. El aceite lo tengo prendido. Un detalle que no dije, en el aceite que vamos a usar, a mí me gusta hacer una mezcla de aceite de girasol en este caso, con un porcentaje de grasa, más o menos un 50 y 50. Misma cantidad de aceite que de grasa. Son gustos personales, pero también. Vamos a buscar un poquito de agua para mojarlas. Y los relleno. Antes le vamos a mojar 2 de los bordes. Porque nosotros vamos a cerrar así. Vamos a presionar cuando cerremos. Entonces, la masa esta no se pega sola porque tiene harina superficialmente, entonces no se nos va a pegar. Y mojamos unas 4 o 5 al inicio, porque tampoco, si está muy mojada, se nos va a despegar. Entonces ahí ya tenemos para arrancar. Vamos con las de jamón y queso. Es un trabajito rellenarlas, pero después el resultado final va a valer la pena. Fíjense que lleva muy poquito relleno. En este caso, porque las estamos haciendo chiquititas. Ahí. Y cerramos. No más que esto. Ahí tenemos una. Vamos con otra de jamón y queso. También ahí le podemos poner otro relleno, como puede ser, no sé, una panceta con queso. Se me ocurren miles, pero bueno, no tengamos en cuenta también que son fritas. Y depende de lo que le pongamos, van a quedar más o menos pesadas. Pero bueno, si nos decidimos hacer unas tortas fritas rellenas y se animan a meter otro relleno, bienvenido sea. El público se los va a agradecer. Bueno, dije que iba a hacer 2 y estoy haciendo 3 de jamón y queso, que son las primeras que vamos a freír. Vamos a hacer una más entonces, para no quedar desparejo. Fíjense que lleva muy poquito. En ese sentido, el relleno es rendidor. Lo que sí está bueno, algo que venía pensando en el camino, al menos de este lado de la cámara, está bueno hacerlo solo esto. Porque vieron que uno cuando hace en casa pone las tortas fritas acá cuando las tiene hechas y empiezan a desaparecer. En cambio, estando solo acá, podés terminarlas por lo menos. Algo que a uno como cocinero le gusta, déjame terminar y después las comemos. Pero bueno, en casa no pasa eso. Bueno, ahora vamos con las dulces. En casa la cocinera se enojaba si le tocábamos las tortas fritas antes que se enfríen. Yo tenía a mi abuela, voy a contar una anécdota, que hacía tortas fritas, hacía pan casero. Sobre todo con el pan casero. Claro, yo veía, era chico, veía salir el pan del horno, humeante como le decimos, ¿sí? Largándose vaporcivo propio de salir del horno. Y mi abuela no me dejaba tocarlo porque decía que tenía que comer Dios. Era su creencia. Decía, no, espera que tiene que comer Dios, me decía. Y yo un día me enojé, chiquito, y le decía, pero se lo va a comer todo. Pero bueno, nunca entendí el lado al cual quería esperar a mi abuela, que era o que yo no me queme, o su creencia era que tenía que comer Dios. Pero bueno, no lo podía comer recién sacado del horno. Vamos con las de dulce de batata y queso.
A mí me gustan más estas, siempre. Porque jamón y queso encontramos en todos lados, en tarta, en empanada. Pero batata y queso, si no lo hacemos nosotros, se nos complica. Esto inclusive si quieren hacer, pueden hacer alguna marquita, vamos a hacerle mejor, para que después sepamos cuáles son cuáles. Le vamos a doblar una puntita ahí. Vamos a apurarnos porque después hay que cocinar y se nos puede pasar el aceite. Seguimos entonces, última de esta tanda. Esto también, vieron lo que yo les decía, que se seca el agua que ponemos si demoramos mucho y después no se pegan. Listo, le doblamos la puntita y vamos a comprobar con un pedacito de masa a ver cómo está nuestro aceite. Perfecto. Para mí una forma de darme cuenta es si yo pongo algo a freír y automáticamente no larga ese humo de que se está quemando y lo que ponemos sube a flote, quiere decir que la temperatura está bien. Si está muy caliente se nos va a dorar enseguida, va a largar ese humo característico de que algo se está quemando y no es bueno porque nos van a quedar como cocidas por fuera y crudas por dentro. Vamos con 2 de batata y queso, cruzando los dedos que no se abran, y 2 de jamón y queso. Les digo que el olorcito acá ya empieza a ser tentador a esta hora. Vamos a buscar la pinza. Vamos con esta. Ahí va. Vamos a esperar un cacho. Y mientras freímos las tortas fritas, vamos a un corte. Bueno, ya estamos terminando de freír nuestras tortas fritas. Sacamos la última. Este es el color que deben quedar. Ni tan oscuras ni tan claritas. Vamos a llevarlas hasta acá, las dejamos y vamos a la receta. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Vamos a ver. Obviamente esto va acompañado de unos mates por la mañana, por la tarde, pero siempre con mate. Torta frita va con mate. Marida con mate, podría decir alguno. Miren lo que yo les decía. Estas son las de jamón y queso. Y vamos a ver las de batata y queso. Ahí está. Batata y queso. Bueno, los invito a hacerla, es una buena opción. No son nada complicadas, como habrán visto, en 20 minutos tenemos ya las tortas fritas en el aceite. Los dejo con esta receta, bien clásica pero con una vuelta de rosca. Hasta un próximo programa, espero les haya gustado.